Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Ahí está en accidente algunos de sus compañeros todavía, así que vamos a esperar unos minutos. Buenas tardes, profe. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, para romper un poquito el hielo, ¿cómo andan ustedes, chicos? Cuéntenme. Algunos sobre la carrera, sobre las materias, ¿qué les parece? No recurrente. Triste porque nos mataron en álgebra. Uy, cierto, que era el parcial de álgebra. Complicado. Estaba duro, ¿no? El parcial, digo. Sí, un poco, profe. Complicado. ¿Este era el segundo o el primero? Segundo. Ah, y bueno. Faltó práctica nomás. Sí. Bueno, yo les digo siempre, ¿no? Que es práctica, muchas prácticas, porque ya tienen la teoría, a veces la práctica termina de cerrar todo. Pero bueno, a no bajar los brazos, no hay que caer. Tropezón no es caída, dicen por ahí. ¿Y el resto de la materia cómo la llevan? ¿Y en uno? ¿Es muy difícil? No. No, eso no. Se va tranqui, ¿no? ¿De ingeniería y sociedad? ¿Qué tal esa? En esa estamos esperando la nota. Entre el viernes y el sábado dijeron que le iba a dar. Está bien. Me pongo a la izquierda. Química, física, álgebra, análisis. ¿Análisis cómo la llevan? Análisis de media durita. ¿Cómo llevan el análisis? ¿Van derivando? ¿Van por qué temas integrales? ¿Todavía no llegan a integrales? ¿Por qué tema van? Vimos un poco de límites de derivadas integrales y ahora estamos con límite y continuidad. ¿Habían visto el límite antes de derivada, sí o no? No. ¿No? Porque la derivada es como un límite en realidad, ¿no? Bueno, igualmente de todas maneras el límite, una de las aplicaciones prácticas que tiene las derivadas es resolver límites que son difíciles de resolver con las indeterminaciones que hay, las 7 indeterminaciones que hay, con derivadas se pueden resolver. Así que quizás por eso es que se lo van después. Pero bueno, ahí le van a ir llevando a poquito. Es complicado, la verdad que es complicado bastantes materias, bastante contenido en poco tiempo y más en esta modalidad. Se pone un poquito más duro. Bueno, la idea de hoy es empezar bueno, ya empezaron la guía 6 y si no tengo mal entendido, empezaron con la guía 6 con Carlos el viernes. Hicieron un par de ejercicios del nuevo tema, ¿no? Sí. Yo no entendí mucho porque se me cortaba mucho internet. Si puede hacer un repaso rápido. Sí, ahora vamos a empezar. Un conceptito bien. Van a ver en esta unidad,
Vamos a seguir desarrollando lo que es el estudio de la mecánica, ¿no? El estudio de los movimientos, y se le van a agregar dos conceptos muy importantes, que son el trabajo y la energía. Acá les dejó un dibujito a mi nena, y yo le agregué esto, para que recuerden el concepto de trabajo. ¿Alguien sabe qué es el trabajo o alguien lo recuerda del viernes pasado? ¿El concepto? ¿Uno que haya captado la idea? No, profe. ¿Algo que genere energía? ¿Perdón? ¿Algo que genere energía? Algo por ahí está. La energía está en concepto, pero no genera energía. Ustedes saben que para producir el movimiento ¿La fuerza que se aplica sobre un objeto? también está el concepto de fuerza, pero no es exactamente ese el concepto de trabajo. Ya van dos palabras que son importantes en el concepto: la fuerza y la energía. Ustedes saben que para que se produzca el movimiento de un objeto, o para que se detenga, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar una fuerza, ¿no es cierto? Pongámosle que este es un vector fuerza, y si yo quiero que se mueva el cuaderno, este vector tiene que tener una intensidad de fuerza, una dirección y un sentido, ¿no? Si va hacia este lado, ¿hacia dónde se va a mover el cuaderno? Esta es la punta. Su izquierda. Hacia este lado, ¿no es cierto? Muy bien. Bien. Entonces, pero para que se mueva, es necesario que se produzca trabajo. ¿Sí? El trabajo, el concepto de trabajo es el siguiente: anótenlo en sus cuadernos para que les quede bien clarito. Esto, hay una partecita del libro del Tipler que aparece en el capítulo 6. Aquellos que pudieron encontrar la versión digital pueden revisarlo bien, les recomiendo que lean. Pero en el capítulo 6, por ahí en alguno de los textos de trabajo ya está esta definición. El trabajo es la transferencia de energía mediante una fuerza. ¿Bien? Entonces, para que haya trabajo, para que se produzca el movimiento, es necesario que haya trabajo. Porque es necesario que se transfiera energía. Por ejemplo, a ver, yo tengo energía en forma... Ustedes saben que ustedes requieren energía para realizar sus movimientos de forma diaria, ¿no? Vamos. Sí. Sí, profe. Sí, sí. ¿Cuánta energía promedio consumen ustedes, saben? No, ni idea. No, ni idea. Y la dieta, ¿ustedes saben cuáles son las unidades de energía? Primero, porque si no, capaz que por ahí viene. ¿No? Calorías. Kilocalorías. Calorías es una de las unidades de la energía, pero no es la unidad en el sistema internacional. En el sistema internacional es el newton por metro, y el newton por metro es joule. Perdón. El newton por metro es joule, y joule es la unidad de medida la unidad de medida de la energía en el sistema internacional. Pero otra unidad es la caloría, que es una unidad muy, muy, muy chiquitita. Por eso, por lo general, se usa el kilocaloría, que es un múltiplo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, ¿sí? La energía. Su unidad de medida es el joule. Y el joule se obtiene de multiplicar el newton por metro. Bien. El trabajo y la energía, ¿sabe qué tipo de magnitud es?
Ustedes saben que hay dos tipos de magnitudes, ¿no? En física. ¿Cuáles son las dos? Magnitud y escalar. Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Bien. El trabajo, ¿saben qué tipo de magnitud es? ¿Escalar o vectorial? Vectorial. Vectorial. No. Escalar. ¿Sí? Escalar entonces. Es una magnitud escalar. Igual que la energía. ¿Sí? También es una magnitud escalar. Eso significa que solamente es necesario saber el valor y la unidad. Bueno. Entonces, el trabajo, dijimos que es la fuerza, es la transferencia de energía a través de una fuerza a un cuerpo. Bien. Si el cuerpo se mueve, ¿qué tipo de energía va a tener? En mecánica van a manejar tres tipos de energía. O sea, en lo que son movimientos, siempre hay tres tipos de energía. Pero no significa que sean los únicos tres tipos. Hay energía eléctrica, energía térmica, pero en energía mecánica hay solamente tres tipos. Y todas se miden en Joule. ¿Saben cuáles son? Aquellos que recursaron por ahí, ¿se acuerdan? La energía cinética y eso puede ser. Bien, Potencial, sí. la energía cinética y la energía potencial. ¿Y qué más? ¿La estática puede ser o no? No, la energía potencial gravitatoria Gravitatoria. y la energía potencial Elástica. elástica. ¿Recuerdan las fórmulas? Bueno, quizás esto no lo dieron, por eso no están todos bien, pero vamos a quedar hasta acá. Yo creo que, ¿sí? Que sepan que la energía en la mecánica es la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. ¿Sí? Esta energía potencial elástica está relacionada con lo que hace un muelle o un resorte. La energía potencial gravitatoria es aquella que está relacionada con la configuración del objeto y la Tierra, es decir, esta es m por g por h, donde h es la altura, m es la masa del cuerpo y g la gravedad. ¿Por qué es potencial? Porque ambas son potenciales. Ambas son potenciales porque tienen la capacidad de transformarse en energía cinética. ¿Bien? Si yo tengo un objeto a una cierta altura, ¿sí? Si lo lanzo, si lo dejo caer, esa energía que tiene se va a ir transformando en energía cinética, va a ir aumentando su velocidad mientras mientras vaya descendiendo cada vez más. Al igual que un resorte, si yo tengo un resorte comprimido, hasta que no lo libero, esa energía se convierte en potencial. Cuando lo libero, esa energía se empieza a convertir de energía potencial a energía cinética. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, la velocidad del objeto, la masa del objeto, y es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Igualmente lo van a ver en teoría, esto es solamente modo de repaso. Bueno, ya vamos a borrar este dibujito tan lindo que me hizo mi nena. Profe, disculpe, ¿cómo era la última? ¿Energía potencial? ¿Cuánto? La energía potencial elástica. ¿Está? Sí, profe, gracias. Ese. Bueno. Es necesario energía siempre para producir movimiento. Y esa energía se transmite a través de una fuerza. Esa transferencia
de energía de un cuerpo a otro, eso es el trabajo. Bueno, habían dicho que el trabajo, ¿sí?, se representa con la letra W de work en fino, y es igual a ¿qué? Fuerza por distancia. A la fuerza por distancia, ¿sí? A la fuerza aplicada en el movimiento, ¿sí?, durante el desplazamiento que tenga el cuerpo. ¿Sí? Este es el centro de gravedad. Esta es la variación de espacio que pasó de un punto a otro y siempre se estuvo aplicando la misma fuerza. Entonces, una fuerza constante, y además la fuerza está en el sentido del movimiento. ¿Bien? En ese caso es fuerza por distancia. Si la fuerza que actúa no está en el sentido del movimiento, por ejemplo, si yo estuviera tirando en vez de empujándolo con un ángulo θ, ¿bien? El trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia, pero la componente de la fuerza en el eje del movimiento, ¿sí? Siempre la que produce trabajo es la que va en el sentido del movimiento. Entonces en este caso sería la componente coseno de θ. ¿Bien? Esto siempre y cuando sea una fuerza constante. ¿A qué me refiero con que sea una fuerza constante? A que no varía su módulo en todo el recorrido, ¿sí? El módulo siempre es el mismo. Ni el módulo ni la dirección. ¿Bien? Porque si varía la dirección también podría variar la componente. Entonces, ni el módulo ni la dirección, ni el sentido de la fuerza. La fuerza sí es una magnitud vectorial, ¿sí? Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Uno entendió. Vamos. ¿Alguien más? Sí, Sí, se profe. entendió. Vamos. Sí, profe. Entonces seguimos. ¿Qué pasa cuando la fuerza es variable? ¿Sí? Esto se puede interpretar, vamos a cerrar esto con un grafiquito. Esto de la fuerza constante, ¿sí?, o de la componente de la fuerza que actúa en el movimiento, vamos a decir que se puede graficar de la siguiente manera. Si esta es la fuerza, y este es el desplazamiento en metros, ¿y la fuerza en qué unidad tiene que ir? Newton. Newton, muy bien. Bueno, esto significa que durante todo el desplazamiento tuve la misma intensidad de la fuerza, ¿de acuerdo? Pongámosle que, no sé, 10 newtons. Bien. Entonces, ¿a qué se considera que es el trabajo? Bueno, el trabajo va a ser el área bajo la curva, de esta curva y de este gráfico, ¿sí? Donde el eje vertical representa la fuerza aplicada, en este caso es constante para todo el desplazamiento, y el eje X representa el desplazamiento de la partícula. Entonces, el área bajo la curva va a ser igual al desplazamiento. Perdón, igual al trabajo. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Entonces, simplemente, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto es el trabajo de un objeto que se movió, por ejemplo, acá 10 metros, ¿sí?, y se le aplicó una fuerza de 10 newton, bueno, el área bajo la curva va a ser este rectángulo, por lo tanto es muy fácil calcular. El área de un rectángulo es lado por lado. Entonces 10 por 10, entonces en este caso el trabajo va a ser igual a 100
¿Qué? Newton Joule, sobre metro. Newton metro. Joule. Joule, ¿sí? Porque es Newton por metro, es Joule. Muy bien. ¿Vieron qué fácil que es? Ahora, ¿qué pasa? No es tan fácil. Pero ¿qué pasa si ahora la fuerza no es constante? Por ejemplo, que la fuerza va a ir, no sé, va a ir variando de alguna forma. ¿Sí? Varía de esta forma, fíjense. Por alguna razón la fuerza varía de esa manera, con esta función, que la voy a llamar f de x. ¿Sí? Pero el concepto se mantiene, es el área bajo la curva. El trabajo. ¿A qué operación matemática que ustedes vieron le hace recordar esta imagen? O sea, al área bajo la curva. De un punto a otro punto. A una integral. Integrales definidas. Sí. Muy bien, integral definida. Entonces, el trabajo, cuando la fuerza es variable, va a ser igual a la integral entre a y b de la función diferencial x. Listo. Y ahora sí ya tiene todo para trabajar. Ahora, a veces las funciones son muy simples, entonces no es necesario resolver una integral. Pero no olviden que esta es la forma. Porque, por ejemplo, en los ejercicios que podemos llegar a ver, podemos tener esta gráfica. Bien. Y la fuerza evidentemente es variable mientras va variando el espacio, ¿de acuerdo? Se ve, ¿no? No es la misma acá que acá. Se ve que es un poquito menor y así va, sucesivamente va decreciendo la fuerza mientras va avanzando el objeto. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Entonces, en este caso deberían resolver la integral de esto. ¿Sí? La función de esta recta, ¿cómo es? ¿De qué forma es? Lineal. Muy bien, lineal. ¿Cuál es la forma que tienen de representar una función lineal? Un coeficiente por x más un término independiente. Bien, y igual a un coeficiente por x más un coeficiente independiente. El coeficiente que multiplica la variable, ¿cómo se llama? Pendiente. ¿Y esto? Ordenada al origen. Muy bien. Entonces, si ustedes quisieran saber esta función, ustedes saben que pueden encontrar la función conociendo dos puntos de la recta, ¿bien? Y con esos dos puntos ustedes pueden conocer la pendiente y la ordenada al origen. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo es? La pendiente es igual a, este es el punto X, X1, Y1, X2, Y2. La pendiente de esa recta va a ser igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y esa es la pendiente. Si hacen esta cuentita y le dan el número. En teoría, ¿qué valor tendría que ser? Tendría que ser 0, positivo o negativo. Viendo esta gráfica. Negativo. Muy bien, la pendiente es negativa porque va bajando, ¿sí? Bien. Y después les queda, ya que encontraron la pendiente, con la otra ecuación, ¿la recuerdan esta ecuación de la recta?
es igual a I menos I0 igual a M por, o sea, la pendiente por X menos X0. Donde X y I0 es cualquier punto de la recta. ¿Sí? Si conocen este punto, pueden reemplazar directamente acá. Y ya saben la pendiente. Entonces le queda despejar y le va a quedar de esta manera. De esta manera la ecuación. Y después les queda integrar y está resuelto el ejercicio. ¿Se entendió? Básicamente este procedimiento que tienen que hacer. Más o menos. Bueno, no se preocupen, no se preocupen. Lo vamos a hacer igualmente. Igualmente, la opción 2 está también. Acuérdense que ustedes pueden encontrar el mismo resultado por diferentes caminos. Siempre en matemática o en física, siempre se puede jugar por un lado o por el otro. Entonces, si ustedes saben que la integral, el trabajo es el área bajo la curva, y esta curva justo es un triángulo, es muy fácil saber el área del triángulo, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Cómo es? Va a ser por altura dividido 2. Muy bien. El área de un triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. Entonces simplemente acá podrían ver cuál es la base y cuál es la altura, hacer esta cuentita y saber cuál es el área bajo la curva. Pero bueno, es un poquito más sencillo. Ustedes yo creo que están en un nivel más avanzado, que pueden hacer un poquito de trabajo más duro, pero bueno, como quieran. Pueden resolverlo de las dos maneras, y de las dos maneras es correcto, a menos que el enunciado le diga que lo resuelvan de forma analítica, y la analítica sería resolver integral. Bien. Bueno, basta de preámbulo y vamos a trabajar. ¿Qué les parece si hacemos el ejercicio 3 de la guía? Que Luz seguramente lo va a poner ahora en el chat para que todos lo puedan leer. Gracias, Luz. ¿Ya saben todo el ejercicio? ¿Alguien lo puede leer ahí, por favor, si me ayuda? ¿Alguien que quiera colaborar con la clase un poquito? ¿Comienzo? Sí, por favor. Se aplica una fuerza constante de 95 newton horizontal para empujar un cuerpo de 5 kilogramos. Masa, 5, ¿no? 5 kilogramos. Sí. Y trasladarlo hasta una distancia de 12 metros, sobre el plano inclinado a 25 grados. Calcular el trabajo realizado por cada fuerza y considerar el índice de fricción de 0,08. Muy bien. Al igual que en los ejercicios anteriores, es conveniente hacer un diagrama de cuerpo libre. Así que para aquellos que pensaron que no iban a hacer más diagrama de cuerpo libre, se equivocaron. Vamos a continuar.
Bien, ¿a dónde está el tita ese de acá? Los 25 grados. Fundamental, porque si no después me equivoco con todo. ¿Aquí o aquí? Del lado derecho. Debajo del eje X, ¿cierto? ¿O no? Bien. ¿Sí? Si esto es 25, este ángulo también es 25. Bien. Ahora, ¿cuáles son las otras fuerzas que están actuando acá? Peso. La normal y el peso. El peso. Sentido de la gravedad hacia abajo. Y bueno, esto tiene su componente, ¿no es cierto? Su componente en X y su componente, perdón, su componente en Y y su componente en X. Y esta fuerza también tiene su componente, ¿no? Y esto produce una normal, una reacción normal. ¿Hay alguna fuerza más? La de fricción. La rozamiento. ¿En qué sentido? En el negativo A de la la X. derecha. Hacia la izquierda. Bien. Porque en el dibujito dice que va hacia allá, ¿no? No sé. Ok. Ahora, según el concepto, ¿cuáles son las fuerzas que realizan trabajo? Pregunta, ¿para qué lado va la fuerza de fricción? Ahí está. Va en sentido contrario al movimiento. En el ejercicio me parece que dice el sentido que va hacia arriba. Bueno. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que realizan trabajo? Porque la pregunta es... ¿cuáles son el trabajo de cada una de las fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas que realizan trabajo? ¿Todas realizan trabajo o no? No, la componente en X de la fuerza. Todas las que estén en el eje del movimiento, o sea, en el eje X. Bien, entonces va a ser trabajo a la componente de la fuerza en el eje X, la fuerza de fricción y la componente de la fuerza del peso. Bien. Ahora hagamos los cálculos. El trabajo de la fuerza va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de fuerzas en X. Por la distancia. Estamos viendo el trabajo de la fuerza F nomás. De la fuerza X. ¿Sí? Eso sería igual a la fuerza por el coseno theta por el desplazamiento. El desplazamiento es 12 metros. ¿Esto es igual a cuánto? Mi calculadora no la traje. Allá está. Puede ser 1033. Exacto. 1033, ¿qué? Joules. Joule, muy bien. Bueno, ¿vieron que es fácil? Vamos con el otro. ¿Cuánto es el trabajo de la componente del peso en X? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Vio que ahí puso coseno. En las clases anteriores vi que era como que estaba invertido eso.
Tipo, por ejemplo, en la parte del peso en X yo tengo anotado que era por seno del ángulo. Bueno, eso depende de dónde esté el ángulo, chicos. ¿Sí? Si está de este lado, si yo tengo el ángulo, el dato que me está dando, el ángulo está de este lado, bueno, en este caso la componente en X va a ser el seno de θ por F. Pero como lo tengo de este lado, o sea, el seno, ¿por qué? Porque si está de ese lado, el cateto opuesto sería este, ¿no es cierto? Y es igual a la componente en X. Esto es igual a esto. Entonces, esto es igual al seno de θ por F. Por F. En cambio, si yo tengo que el ángulo, el dato está de este lado, ¿bien? Ya no es la componente en X. O sea, este eje no me representa la componente en X. La que me representa es el cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto adyacente es el coseno de θ por F. Sí, es importante que lo recuerden eso. Pero lo tienen que saber. A ver, el coseno de θ, ¿sí?, es el opuesto por sobre la hipotenusa. ¿Bien? La hipotenusa sería este. A ver si es cierto. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿El coseno? Sí, y el seno de cateto opuesto sobre la hipotenusa. Gracias. Bien, siempre hay que corroborar los resultados de las cosas. Yo ya me he dado cuenta, pero coseno adyacente entonces. Coseno adyacente y el seno, el θ es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y la tangente, el θ, es el opuesto sobre el adyacente. Ese signo opuesto. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen, claro, si quieren sacar el cateto adyacente, tienen que despejar la hipotenusa y pasar la hipotenusa, que sería esto, por el coseno de θ. Y les daría el cateto adyacente. Si te quieres saber el cateto opuesto del ángulo, es decir, el opuesto del ángulo este, tienen que pasar el seno de θ por la hipotenusa. Bien. Entonces esto lo van a usar siempre. Lo pueden memorizar o tener cerquita así. ¿Sí? De esa manera, dependiendo del ángulo, va a ser el cateto, el coseno o el seno. Depende de dónde esté el dato. ¿Se entendió el que me preguntó? Sí, profe. Buenísimo. Entonces seguimos con el trabajo de la fuerza, de la componente de la fuerza en X. ¿Cómo sería ahora? ¿A dónde está θ? ¿Acá o acá? Derecha, profe. ¿Eh? La derecha. O sea, desde el eje X, desde ¿no? Ahí. Sí. Bien. Ahora, quiero saber la componente del peso en X. ¿Qué voy a tomar, el seno o el coseno? El seno. El seno. El seno, ¿sí? Porque es el opuesto, y el opuesto es el que me estoy buscando yo. Entonces ve que es el peso por el seno de θ por el desplazamiento, 12 metros. ¿Cuánto me da eso? 481 puede ser.
248,5, profe. Sí. ¿248,5 qué? Joule. Joule, muy bien. Sí, nunca se olviden, vayan asimilando esto porque es de mucha utilidad. Después se van a ir agregando más unidades, y si no tienen bien claro qué unidad de a qué magnitud corresponde, después se le van a empezar a mezclar. Por eso soy reiterativo y quiero que me digan el resultado con sus unidades. La fuerza de rozamiento también produce trabajo. Un detalle. Tenemos que sacar las fuerzas en X y la sumatoria para ver a qué es igual la fuerza de fricción. Y esperen un segundito. Acá hay un detalle que no es menor. El trabajo que realiza la fuerza, la componente del peso en X, está en el sentido negativo, entonces esto es negativo. ¿Sí? Cuando está en el sentido positivo, la fuerza es positiva. Cuando está en el sentido negativo, el trabajo también es negativo. ¿Bien? El trabajo puede ser negativo, positivo o cero. Otra manera de que le dé este resultado es de la siguiente forma. Fíjense que si yo tomo el ángulo midiendo desde acá, desde el eje semieje positivo de las X, y mido este ángulo, ¿qué ángulo sería ese? ¿270, profe? 270 sería hasta este eje, el semieje positivo. Yo diría que es Pero 270 menos, ojo, 270 menos 25 grados. ¿Sí? Ese sería el ángulo de este vector. Entonces, si ustedes ponen el peso $245. por el seno de 245 por el desplazamiento, ahí directamente ya le va a dar el resultado en negativo, me parece, ¿no es cierto? A ver, seno de 245 por el peso, que era 5 por 9,8, acuérdense que es la masa por la gravedad, por el desplazamiento. ¿Sí? Ahí le da el resultado en negativo. Profe, ¿Sí? ¿no serían 295 grados? Es 270 menos 25 grados, ¿no? 245. Perdón, no escuché bien la pregunta. No escuché bien la pregunta, perdón. ¿Me puedes repetir? No, me preguntaba si no era 295 el grado, pero creo que me equivoqué. Claro, si yo mido desde acá, acá tengo 90. Acá 180. ¿Sí? Claro, porque yo sumé los 180 de ahí, los 25 que tiene de la fuerza y los 45 que tiene ahí el peso. Profe, puede ser que menos 532,90. El θ es 25, ¿sí? Entonces, tenemos que acá tenemos 270. Entonces 270 menos 25 grados. Esos son 245. El seno de eso es menos 0,9. Por el peso, que sería 5 por 9,8, sería 44. Por 12
532. ¿532 le dio todo o no? Porque yo tenía 248 antes, no sé por qué. Me dio negativo. 532,90, pero negativo. Sí, pero por alguna razón... Yo me perdí, profe. También me perdí, profe. Bueno, no pasa nada, ahí ya lo retomamos. Deme un segundito que estoy corroborando ahora. Bien. Bueno, tengan en claro que cuando el trabajo, si el sentido del movimiento es hacia allá y el sentido de la fuerza es en el sentido contrario, el trabajo es negativo. Bien. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque después vamos a usar un teorema de trabajo y energía en donde dice que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. ¿Sí? Entonces, conociendo el trabajo total, no el trabajo de una fuerza, sino el trabajo neto, digamos, es igual a la variación de la energía cinética. Y esto le va a dar la herramienta, ustedes ya saben que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Este es el teorema de trabajo y energía. Bien, lo van a ver en la teoría, no se preocupen, no lo vamos a usar ahora. Pero es importante que acá en esto que dice trabajo neto, es el trabajo neto de todo el ejercicio, ¿sí? Entonces va a ser esto, los 1033, menos los 248, menos el trabajo que realiza la fuerza de fricción. Ese es el trabajo neto. ¿Bien? Y eso le va a dar la oportunidad o la otra manera de resolver, por ejemplo, calcular la velocidad final, ¿sí? O calcular la masa sabiendo la velocidad final. Le da otra herramienta más para no tener que estar resolviendo todo con respecto a la segunda ley de Newton. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Sí, profe. Bien. Bueno, veamos cuánto es el trabajo de la fuerza de fricción. ¿Cómo es la fuerza de fricción? Vamos, chicos, sigamos. La componente del peso en I Bien, más la sería- componente de la fuerza en I. Perfecto. Eso sería la componente del peso en el eje Y, sería el coseno de tita de por el por peso. peso. Sí, Más el seno de la fuerza, el seno de tita por la fuerza, por F, el seno de tita por F. Sí. por, en este caso, 0,08. Todo esto por 0,08. 0,08. ¿Sí? Que es el coeficiente de fricción. Bueno, entonces calculemos. Coseno de tita, que sería el coseno de 25. 25. Por el peso, que sería los 5 kilogramos, 49 newton. por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Más el seno de tita, seno de 20... De 25. 25. Por la fuerza que valía 95 newton. 95 newton. Todo esto multiplicado por 0,08. Eso da
6,76 newton. Bien. Veamos si es cierto eso. Yo lo resolví. Entonces, eso sería la fuerza de fricción. Entonces, el trabajo de la fuerza de fricción va a ser la fuerza, ya directamente la fuerza de fricción, ¿sí? Por el desplazamiento. Los 12 metros. ¿Eso cuánto es? Menos 81,12 joule. Bien. ¿Sí? ¿Vieron que no es tan difícil? Ahora vamos a hacer, ¿les queda alguna duda? O vamos a hacer uno similar a este. Profe, Sí. consulta, ¿por qué usó coseno por el peso y eso? No entendí muy bien esa parte. El de la fricción, lo que está entre paréntesis. Sí, Bueno, está entre paréntesis. porque ustedes saben que la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción. La normal, Claro, hasta ahí, sí. la normal, pasó acá arriba, sí. La normal, si hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, va a ser igual a la normal menos la componente del peso en Y, menos la componente de la fuerza en Y, y eso va a ser igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual a la componente del peso en Y más la componente de la fuerza en Y. Entonces, por eso reemplazamos acá la componente del peso en Y y la componente de la fuerza en Y. Por el coeficiente de fricción. Ay, gracias, profe. Ahora sí. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Listo, que no acá ya. Bueno, es muy importante que se vayan familiarizando y entendiendo los conceptos. Por lo tanto, ahora lo que les recomiendo es que ustedes realicen el ejercicio 4, ¿sí? Y yo ya voy a empezar a resolver el ejercicio 5. Pero lo pueden resolver después, porque el ejercicio 4 es prácticamente igual que el ejercicio 3. Debe cambiar algo que es muy poquitito. Por eso vamos al ejercicio 5. ¿Alguien quiere leer el ejercicio 5? Que no haya participado antes. Es importante, necesito que colaboren y participen, por favor, así no se vuelve tan monótono esto. Dice, un cuerpo asciende por un plano inclinado bajo la acción de tres fuerzas externas, recorriendo una distancia sobre el plano de 52 metros, y me pregunta calcular el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas, y me dan las tres fuerzas como dato. Hay un ángulo ahí en el boceto. Bien, dame los datos. Desplazamiento. Hay un ángulo igual, profe. ¿Eh? Hay un ángulo. En la fuerza 1, ahí, de 60 grados. Ahí le digo los datos. Sí. La fuerza 1 de 5 newton. La fuerza 2 es de 18 y la 3 de 27. El desplazamiento me dijiste de
52 metros. No me da Ah, sí, 52, sí. Sí, sí. Bien. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo lo plantearíamos este ejercicio? ¿Qué tenemos que hacer, chicos? ¿Volvemos a hacer qué? El diagrama. Un diagrama un poquito. El eje X y el eje Y. Bueno, dibujamos las fuerzas. ¿Y la fuerza dónde la pongo? ¿Debajo de las I o Bien, hacia el lado negativo? bien. ¿Y la fuerza 1, cómo la ubico? Bueno, le da el dato, ¿no? Dice que con respecto a esta horizontal tiene 60 grados hacia arriba. ¿Bien? ¿Qué otra fuerza más está acá actuando? La normal. Bueno, sí, hay una normal. El peso hacia abajo. El peso. ¿Dónde está Tita? Del peso. Del lado derecho. Ahí. Bien. Ahora, ¿hay alguna otra fuerza acá? No dice, pero puede haber o no la fuerza de fricción, pero no la dice. Porque justamente solamente les pregunta el trabajo que realizan las tres fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo de la fuerza 1. ¿A qué es igual? Bueno, mejor empecemos por la fuerza 3. También graficada, ¿no? Como en el ejemplo. Dígame. La fuerza 3 por la distancia. Por la distancia, ¿sí? El desplazamiento. Entonces va a ser 52 metros por el desplazamiento que era 52 metros. ¡Ah! Perdón. El desplazamiento 52 metros por la fuerza que es 27 newtons. ¿Eso es igual a cuánto? $1,404. ¿Qué? Joule. Joule, muy bien. Y ahora el trabajo de la fuerza 2. ¿A qué es igual? Fuerza 2. Igual a 0. No hay desplazamiento. Ya resolviste. No hay desplazamiento, profe. Bien. La fuerza no está involucrada en ese sentido, el movimiento no está, igual que la fuerza normal tampoco produce trabajo. Bien.
Pero si me dicen calcule el trabajo de la fuerza 2, es muy fácil. Porque la fuerza 2 está sobre el eje Y. Entonces tita va a hacer todo este recorrido. ¿Y ese ángulo cuánto es? 270. 270. Entonces va a ser coseno de 270. Y coseno de 270 es 0. Así que 0 por F2 es 0. ¿Está bien? Ahora el trabajo de la fuerza 3. Perdón, de la fuerza 1. Aquí va a ser igual. Participen todos, chicos, traten de participar, meter de bocado todos. ¿Sí? Los que no han participado, los invito a que pierdan un poquito la timidez y se animen a decir este desarrollo. ¿A qué es igual al trabajo de la fuerza 1? Fuerza 1 por coseno de 60 por la variación. ¿No sería seno? Profe, ¿no se puede usar coseno de 120 ahí? Perdón, tangente sería de 60. No, recuerden que la definición está dada como que el trabajo es igual a la fuerza por el coseno de θ. ¿Está bien? Entonces, este θ, para facilitarle a ustedes la vida, le voy a decir que siempre lo tomen desde el eje positivo, el semieje positivo, hacia donde esté el vector fuerza. Y entonces en este caso va a llegar hasta acá. Sería el coseno de 120. Claro. Profe, y eso es lo mismo que poner menos coseno de 60, ¿no? Onda, ponerlo como negativo, sería lo mismo. Sí, ¿O no? exactamente lo mismo. Entonces, ¿a qué es igual esto? Profe, ¿por qué 120? Porque la fuerza 1 tiene un ángulo de 60 grados con respecto al semieje negativo de las X. Cuando tienen que calcular la fuerza por el coseno de θ, este θ siempre está relacionado con respecto al semieje positivo de las X. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ver cuánto es este ángulo. Este ángulo, como acá me dice 60, es 180 menos 60. 120. ¿Bien? Chicos, ¿se Sí, entendió? entendí. Me da menos 130. Menos 130. ¿Qué? Joule. Muy bien. Excelente. Ahora podemos seguir con el ejercicio 8. Sí, estamos bien. Vamos a ir un poquito más rápido con esta guía, porque ejercicio a ejercicio suele ser apenitas un poquitito de dificultad más. Pero entre dos ejercicios ya se complica un poquito más. Entonces vamos a ir salteándolos para ir avanzando más rápido, porque si no se hace muy largo, muy tedioso esto, ¿no les parece, chicos? Son tantos ejercicios que bueno, no sé, ¿a ustedes qué les parece? ¿Resolver uno por uno o resolver así medio salteado? ¿Cómo les parece mejor? Uno por uno. ¿Uno por uno? Es medio largo la clase así, la verdad. Sería bueno que si quieren resolverlo uno por uno, que vayan, yo voy a poner diciendo un alumno que vaya haciendo la 1, después el siguiente y después el siguiente, y de esa manera no sería tan cansador para mí. Nada, mentira. No, la verdad es que tenemos que ir apretando un poquito el acelerador
para llegar a la teoría y que vayamos parejo. Así que por eso vamos a ir salteando. Pero si alguno tiene algún problema con algún ejercicio en particular, me avisa y lo resolvemos. No hay ningún problema, ¿sí? Buenísimo, profe. Sí, profe. Sí, Digamos, ejercicio 8. Uy, acá viene el de en medio durazno, ¿eh? ¿Quién puede leer? ¿Quién puede leer mientras yo hago el dibujito? ¿Quién puede leer mientras yo hago el dibujito? Un móvil se desplaza a una distancia de 5 metros, mientras se le aplica una fuerza variable según se muestra en la figura. ¿Dice el 8? ¿Sí? Ah, bien. Sí. ¿Ahí terminó? Sí, ahí hace las dos preguntas. Calcular el trabajo efectuado por esta fuerza en los primeros 3 metros de desplazamiento. Ajá. Y B, en los 2 metros finales. ¿Qué tal mi dibujito, eh? Más o menos. Más o menos. Bien. ¿Qué les pregunta? El trabajo realizado entre los tiempos 1 y 3, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Entonces sería el trabajo hasta acá. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo puedo calcular este trabajo? Con dos integrales. Bien, muy bien. ¿Y la forma fácil? Con el área de 2 triángulos y un rectángulo. Muy bien. Si hiciste esta área en total la dividimos en esto y esto. Vamos a ver que si calculamos esta parte, por ejemplo, ese sería el trabajo entre 1 y 3, pero no sería todo el trabajo, ¿no? Les faltaría agregar esto que está acá. Pero ustedes que son muy inteligentes, ese pedacito de trabajo que está acá, entre 2 y 3, que suma de 5 a 10, ¿no es el mismo trabajo que realiza de 0 a 1 entre 0 y 5? Puede ser. Bien. Entonces, si es así, ¿cómo lo calcularían? Así, calculando áreas directamente, entre rectángulos y triángulos. Lado por lado dividido 2. Base por altura sobre 2. Bien. ¿Y cómo sería la base entonces? La base sería 1 por 5, ¿no? Sobre
2. Y si a esto lo multiplico por 2, porque este triángulo es igual que este triángulo, ¿no? Es exactamente el mismo. Entonces lo multiplico por 2. Y después me estaría quedando este triángulo, este rectángulo que tengo acá. O sea, más este rectángulo. ¿Cuánto es este rectángulo? ¿Cómo lo calculo? El área. 3 por 5. ¿Eh? 2 por 5. 2 por 5. 2 por 5. Ah, 2 por 5, ¿verdad? 2 por 5. Por esta altura. 3 por 5 dividido 2 sería, profe. 2 por 5. 2 por 5 es el área del rectángulo. Acuérdense que el área del rectángulo es lado por lado. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, Sí, pero para calcular todo, 3 por 5 sería porque... si ahora pensamos que este triangulito lo trasladamos acá, formando un rectángulo completo, sería 3 por 5. Muy bien. Ese análisis también es válido. Entonces podemos trabajar acá. Profe, ¿Qué? de 1 a 3 ¿no era el intervalo? Sí. Ahí estamos haciendo desde 0, ¿no? Buen punto. Buen punto. Dice el trabajo efectuado por esta fuerza en los primeros 3 metros de desplazamiento. Ah, entonces desde 0 hasta 3. Gracias, Luz. Entonces, involucra el 0 y bueno, entonces se calcula de esta manera. Entonces, bueno, hay que hacer la cuentita esta. ¿Cuánto es? 5 más 2, 5, 15. Y ahora sí agrego mi unidad de energía, de trabajo. Joule. Bien. Y ahora el trabajo realizado entre el trabajo realizado entre 3 a 5. Bueno, nuevamente es el área bajo la curva. ¿Sí? Fíjense. Esta es parte del trabajo. Y acá está la otra parte del trabajo. Pero ustedes saben que esta área, haciendo la integral, ¿qué valor le va a dar? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y si yo resuelvo la integral de esta área, ¿qué valor me va a dar? Negativo. 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 Entonces, si yo quisiera calcularlo esto, ¿cómo lo haría? Base por altura sobre 2, ¿no? Sería base 1 por la altura, que es 10, sobre 2. Menos esto mismo. 1 por la altura sobre 2. Entonces acá el trabajo realizado es 0. Esto es, por ejemplo, si ustedes tienen un resorte y lo comprimen, ¿sí? Yo realizo un trabajo sobre el resorte, imagínense un resorte acá, ¿sí? Imagínense. Yo comprimo el resorte, ¿sí? Y realizo trabajo. ¿Y quién realiza trabajo? Yo realizo trabajo sobre el resorte, porque yo le estoy suministrando energía. Esa energía queda almacenada de forma potencial elástica. Ahora, si yo suelto lentamente ese resorte va a empezar a hacer trabajos sobre mí. Entonces, al final, el trabajo neto va a ser 0. Por eso, esto da 0. Fíjense una cosa. Si ustedes tendrían que resolver esto de forma analítica y no de forma gráfica, deberían colocar el trabajo, como es una fuerza variable, va a ser igual a la integral
entre 3 y 5 de una función lineal f de x diferencial x. Bien. Y una función lineal, cuando ustedes integran, ¿qué les da? Pongámosle que esta función lineal, vamos a hacerlo así, fácil, sin tener en cuenta los puntos y esas cosas, ¿sí? Pero una función lineal menos x. Yo sé que esta no es porque tiene una ordenada al origen, es un valor positivo, ¿sí? Y tiene una pendiente que puede ser 1, pero no es 1 porque varía de 10, en unos baja 10 unidades, en una variación de x hace una variación de y. Bueno, esta pendiente la podemos calcular fácilmente también, pero no es la razón ahora calcular la pendiente. La idea es que si yo tendría que integrar esto, ¿cuánto sería? La integral de menos x, ¿cómo sería? X cuadrado sobre 2. Menos x cuadrado sobre 2. Bien. Y eso lo tengo que evaluar en los intervalos de integración, 5 y 3. Por la regla de Barrow, ¿cómo me quedaba esto? ¿La regla de quién? La regla de Barrow. Pero vamos a cambiar las intervalos de integración porque no me va a dar lo que yo quiero que dé. Vamos a cambiar de menos 1 a 1. La regla de Barrow le decía que la integral definida de una función f de x diferencial x entre a y b era igual a la primitiva valuada en b menos la primitiva valuada en a. Sí. Eso es cuando resolver la integral definida. Ya resolvió la integral definida, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces, si no, lo voy a llamar a Triñada y le voy a preguntar. Miren que yo tengo el teléfono, ¿eh? Entonces, al resolver esta integral, ¿cuánto le va a dar? Tendría que dar 0. Al evaluar esta integral, pero ya la resolvimos. Al evaluarla, ¿cuánto le da? Va a 0. 0. ¿Sí? Porque si yo grafico esta función, sería la integral de esto. Y si ustedes no tienen en cuenta que el punto este que se llama raíz, y les pido el área, deberían sumarlas, pero hacer la integral desde un menos 1, de menos 1 a 1, el resultado va a ser 0. Bueno, esa es la forma analítica. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna incertidumbre que podamos evacuar ahora? Yo, pero con el tema de la integral, que no sé cómo la resolvió, profe. Bueno. Si yo quisiera hacer este ejercicio bien hecho de forma analítica, debería tener en cuenta estos puntos. El punto P1, que sería 3 en X y 10 en Y. Y el punto 2, con coordenadas 5 y menos 10. Bien. Nosotros sabemos que podemos sacar una recta
a través de conociendo dos puntos de la siguiente manera. La recta tiene la forma siguiente. Y igual a la pendiente por la variable más un término independiente que se llama ordenada del origen, que es donde corta la recta al eje Y. Bien. Entonces, para saber la ecuación de una recta, tenemos que conocer la pendiente y la ordenada del origen. La pendiente va a ser igual a la ordenada del punto 2 menos la ordenada del punto 1 sobre la abscisa del punto 2 menos la abscisa del punto 1. Luego, lo que tenemos que hacer es, ya una vez que conocemos la ordenada, la pendiente, reemplazamos en la siguiente fórmula, que es I menos I0 igual a la pendiente por X menos X0, donde P0 tiene las coordenadas I0 y X0, y P es un punto cualquiera de la recta. Si conozco este o este, puedo usarlo en esta fórmula y luego reemplazar el punto, reemplazar la pendiente, resolver, despejar la I, y ya me queda la fórmula. Si me dan un segundito, yo por acá la tenía. Ustedes hagan en casa, ¿sí? Pero la fórmula de la función de la recta quedaría de la siguiente manera. Menos 10x más 40. ¿Sí? Bien. Esta es la función de esta recta, de este pedazo, de toda esta parte, ¿sí? O sea, no, en realidad, y sigue, ¿no? Sigue para abajo y sigue para arriba. Pero yo como quiero saber esta partecita, esta función me representa esa parte. Y yo quiero saber esta parte. ¿Bien? Ahora, lo que tengo que hacer es, como es una fuerza variable, hacer la integral entre 3 y 5 de esta función. Bien. Esta integral es igual a menos 10 x cuadrado sobre 2 más 40x. Eso es por regla de integración, que lo vieron en el análisis. Entonces, esto lo evalúo entre 3 y 5, y esto, si lo evalúo, o sea, reemplazo por la regla de barro, reemplazo el 3 en x, y hago menos 10 medios de x, de menos 10 medios de 3 al cuadrado más 40 por 3 menos, y reemplazo el 5 en esta variable, o sea, hago menos 10 medios de 5 al cuadrado más 40 por 5, eso me va a dar 7. Bueno, lo hice un poquito más despacio y más detenidamente como para que lo puedan entender. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Sí, profe, se entendió, gracias. Espero que eso se entendió. Profe, Sí, ¿qué significaría que sea el trabajo sea cero? O sea, hubo un movimiento y no un desplazamiento, pero que sea. ¿Qué me representa ese cero? Eso es lo que yo no. representa que la fuerza que durante todo ese periodo
no transfirió, o transfirió y después volvió a recibir la misma cantidad de energía, entonces el trabajo es nulo. Porque acuérdense, el concepto, ¿qué era el trabajo? ¿Lo borré? La fuerza aplicada sobre una distancia. No, el concepto que había, que les dije que lo anoten, que lo había puesto acá. Transferencia de energía mediante una fuerza. ¿Cómo? Transferencia de energía mediante una fuerza. Bien, eso es. El trabajo es la transferencia de energía de un cuerpo a otro por medio de una fuerza. Bien. Esta fuerza puede ser una fuerza mecánica, una fuerza eléctrica. Aquellos que ustedes son electromecánicos, entonces después en física 2 van a ver que también hay trabajo eléctrico. ¿Está bien? Y es muy similar todo esto. Entonces, no es que van a ver ahora y nunca más lo van a volver, sino que lo van a la van a volver a ver, lo van a volver a ver hasta que les quede. Así que les recomiendo que lo sepan desde ahora si no se les parece tan tedioso. Después en electrotecnia, en tercero, vuelven a ver también lo mismo. Pero siempre con un grado de profundidad aún mayor. ¿Sí? Este trabajo mecánico también lo vuelven a ver en tecnología mecánica. Después. También podría ser otro caso, viste que el trabajo es nulo porque hubo una fuerza positiva que lo movió 1 metro, no 2 metros, 1 metro para allá, y después hubo otra fuerza negativa que lo movió 1 metro para acá. Quedó al final en el mismo lugar. Sigue con la misma energía que tenía antes. Exacto, exactamente. Ese es como el ejemplo del resorte, ¿sí? Yo aplico una fuerza de una intensidad durante un tiempo y después el resorte aplica la misma fuerza pero en sentido contrario, durante el mismo periodo. Entonces la resultante es cero. Bueno, muchas gracias Luz por la aclaración. Ayuda. Hasta acá llegamos por hoy. Les recomiendo ver videos, leer, hacer ejercicios. No se queden con solamente la práctica, con la teoría que le damos acá, sino siempre avancen un poquito más, sean un poco alumnos proactivos, autodidactas. Es una cualidad necesaria y no suficiente, pero necesaria para ir cerrando algunos conceptos, para ir aprendiendo cosas nuevas, para ir relacionando más que nada, porque a veces a mí se me ocurren algunos ejemplos y a otro profe se les puede ocurrir otros, pero el concepto básico es el mismo. Entonces, quizás a mí no me entiendan, quizás no me pueden entender a Carlos, capaz que no entiendan a Luz, y quizás entiendan a otros, pero a veces a que vayan buscando estos conceptos que los pueden buscar en línea, o pueden leer el libro, que sería lo que más les recomiendo yo, el Tipler, o cualquiera de Física 1, va a tener conceptos bien claros, bien definidos, y le va a permitir cerrar todos estos hilos que se van generando de a poquito. Así que bueno, ya no queda mucho de la semana, ya. Bueno, me queda media semana, así que tengan una linda semana, que terminen bien, cuídense mucho, y bueno, estudien mucho también. Pongan presente. No, profes, nos vemos. Nos vemos. Luego, profe, gracias. Nos vemos.